Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy José Manuel Luna, soy profesor del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Diálogo de Saberes, Experiencias y Estudios del Agua en México, Diversidad, Alternativas y Perspectivas Emergentes. Esta actividad forma parte de las diversas actividades y de los proyectos de investigación que la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, así como el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Medio Ambiente y Sociedad, han organizado para conmemorar el Día Internacional del Agua, que como todas y todos sabemos tuvo lugar el pasado 22 de marzo. Me gustaría comenzar agradeciendo al doctor Adrián Hernández Cordero, jefe del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, y a las autoridades del CIMAS por todas las facilidades administrativas para que este evento tuviera lugar. Gracias a todos los que se han conectado y a quienes nos siguen por las redes sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, tanto por el canal de YouTube como por el canal de Facebook, a los que están aquí conectándose a la sesión de Zoom. Muchas gracias por acudir a la convocatoria. Y gracias también a las y los ponentes que nos acompañan el día de hoy para llevar a cabo la presentación de este libro. Tenemos con nosotros a la doctora Esmeralda Pliego Alvarado de la UAM Lerma, a la doctora Denise Andrea Quiros Flores de la UAM Iztapalapa y al doctor Oliver Gabriel Hernández Lara del IESU de la UAMEX. Pues más allá de leer sus semblanzas curriculares y entonces acaparar el micrófono más de lo que ya he venido haciendo, quisiera darles a cada una y a Oliver el par de minutos para que se presenten, den como una breve semblanza de su trayectoria y después de eso pues seguimos con el programa de la presentación, ¿no? Entonces tiene la palabra Esmeralda, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias y creo que es un placer poder acompañarlos y poder escucharlos. Yo soy actualmente postdoctorante en la UAM Lerma. Estudié sociología, pero bueno, actualmente trabajo temas relacionados con gestión de agua, con asociaciones civiles, con cambio climático y bueno, también últimamente pues he estado trabajando más cercana a algunos colectivos y a algunas organizaciones sociales en la región. Antes había trabajado también con algunos grupos en Chiapas, ¿no? Pero bueno, pues me gustaría que fuera este un momento de diálogo, así como el libro lo es. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Denise, ¿te quisieras presentar para los compañeros que todavía no te conocen? Claro que sí. Bueno, primero mucho gusto de estar con todas y todos ustedes. Mi nombre es Denise Andrea Quiros Flores. Yo soy doctora en economía. También en este momento me encuentro realizando una estancia postdoctoral en la UAM
Ixtapalapa. Específicamente, mis líneas de investigación tienen que ver con geopolítica, crisis hídrica. Ahorita estoy trabajando sobre todo el tema de crisis hídrica desde una perspectiva también de la reproducción de la vida, de género. Entonces, este texto va muy, muy acorde con también mis intereses. También participo con diversas colectivas, con organizaciones y bueno, me concibo como una trabajadora de la palabra. Doy talleres desde la educación popular también, soy docente y también soy rapera. Entonces hago diversas cosas y me gusta mucho poder compartir este diálogo, como decía Esmeralda, con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por atender a la invitación. Oliver, si nos ayudas presentándote, por favor. Sí, muchas gracias, José Manuel. Y bueno, pues estoy muy contento de estar por acá, tener este diálogo y la oportunidad de conocerles y de compartir ideas y escucharnos. Justo, pues, este ejercicio de diálogo me parece muy importante, pues, para seguir poniendo, visibilizando estos temas desde las distintas perspectivas que hemos querido compartir en un libro como este. Y bueno, pues, en mi caso, yo soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo estudié el doctorado en sociología en Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, soy líder de un cuerpo académico, además de que coordino la red temática Estudios Críticos del Agua, que pues este año felizmente cumplimos 10 años y ha sido pues 10 años de muchos aprendizajes y de un caminar colectivo que pues se dice fácil, ¿no? Pero es muy bonito una vez que uno lo ve así en retrospectiva. Y agradecer también la presencia y compañía de compañeros que son coautores en esta ocasión por los tiempos. Pues en el diálogo tal vez podrán intervenir, pero bueno, mencionar que tenemos algunos también coautores que son parte de este diálogo en este momento y que nos acompañan en la presentación. Muchas gracias, Oliver, porque sin duda las compañeras y los que estamos aquí también como ponentes y los colegas que están conectándose, pues seremos parte de esta presentación del libro que espero sea fructífero, no solamente para invitar a la lectura del mismo, sino para abrir pues, nuevas preguntas, nuevas interrogantes, ¿no? Y quizá avanzar hacia esclarecernos un poco más este complicado panorama que representa la crisis hídrica tanto en nuestro país como en nuestro continente y en general, pues a nivel mundial, ¿no? Entonces les platico un poco cómo va a ser la mecánica de esta presentación. Partiremos de una breve exposición por parte de los que estamos aquí conectados como presentadores principales, que buscará precisamente abrir el diálogo con todas y todos los compañeros que nos acompañan, ¿no? El día de hoy. Cada uno de nosotros tendremos aproximadamente entre 15 y 20 minutos para exponer. Eh, Quizá la propia dinámica pueda no ser tan acartonada, sino abrir el diálogo abierto una vez que pues, los propios compañeros y compañeras que se están conectando pues, tengan a bien levantar la mano o escribir algún comentario por el chat, pues eso podría también hacer un diálogo pues, mucho más enriquecedor que solamente exponer lo que hemos preparado para esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con este orden, me gustaría darle la palabra a Esmeralda Pliego Alvarado para que ella pues, nos comparta lo que ha preparado para esta presentación del libro. Muchas gracias, doctor José Manuel. Pues sí, inicialmente yo tenía pensado hablarle sobre todo del seminario, ¿no? Que es como el inicio de esta iniciativa. Decir que todo comenzó por buscar un espacio de interlocución para las personas que trabajamos temas relacionados con el agua y que de repente en los posgrados, ¿no? Estamos muy solos, ¿no? O estábamos muy solos, no teníamos con quién dialogar, con quién platicar. La parte metodológica se construía en solitario y muchas veces se sigue haciendo, construyendo en solitario. La parte teórica, bueno, aún más, era bastante complejo. Entonces, la idea era poder tener un espacio donde pudiéramos intergeneracionalmente, es decir, de licenciatura, de maestría, de doctorado, poder dialogar sobre estos temas, ¿no? Por fortuna me encontré con el doctor Oliver, ¿no? Ahí me dijeron
que pudiera realizar algún tipo de diálogo con él y empezar a elaborar un proyecto de seminario. Lo logramos, congeniamos bastante bien y propusimos un seminario inicial. Tuvimos al inicio, como en todos los proyectos, poco quórum, ¿no? O sea, teníamos 20 personas y todo, y fue poco a poco cobrando relevancia. Decir que la creación de la red de estudios críticos no solo fortaleció el seminario, sino le dio también una visión específica a este seminario, ¿no? Es decir, no solo hablar del agua en general, sino poder aterrizar en una visión que respondía a una necesidad y que actualmente la estamos mirando con este pues capitalismo extractivista de bienes, incluyendo el agua, ¿no? Que ya un poco los invito a leer también el prólogo que nos hizo favor el maestro Neftalí, que además fue mi maestro y la verdad es que le tenemos mucho aprecio. Pero en el prólogo lo que él menciona pues es básicamente esto, un contexto donde ya para nosotros era evidente que existía un problema de desigualdad en la distribución de algunos bienes y en el caso del agua, cómo había eventos, movimientos, acciones particulares que ya daban cuenta de que había problemas de desigualdad bastante fuertes y que ya había movilizaciones, que ya se estaban dando algunas movilizaciones. Si bien el seminario inicialmente no responde a esto, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que es un espacio donde podemos conocer acerca de lo que están haciendo los demás, de qué proyectos de investigación se estaban llevando a cabo en el Estado de México relacionados con el agua, qué enfoques, qué metodologías, qué teorías estaban manejando. Con el tiempo, además, hay que decirlo, no solo trabajamos el Estado de México, de hecho, varios de los ponentes en nuestro seminario han sido de otros estados, incluso en el libro encontramos experiencias de Morelos, que el doctor José Manuel nos hizo favor de participar, Ludivina, que está trabajando la parte de Chiapas, una comunidad allá, y también hemos tenido algunos invitados internacionales, ¿no? Lo que da cuenta de cómo la problemática, ¿no? De gestión de agua y de desigualdad en el acceso al agua, pues es un tema que no solo tiene que ver con México, ¿no? Lo que está sucediendo acá está sucediendo en España, incluso en mismo Estados Unidos hay problemas también de distribución desigual, donde se prioriza esta visión empresarial, ¿no? De darle primero agua aquellos que están pues al frente de grandes emporios y transnacionales antes que los intereses comunes o de las poblaciones que habitan estos territorios. Después hicimos ya, y eso también hay que decirlo, ya hay un libro que ha sido coordinado por Alejandro Alvarado, que nos escucha también, y este primer ejercicio, digamos, de compasión de las ponencias y de las narrativas que ya llevábamos, pues fue un esfuerzo que también motivó e impulsó la generación de este otro esfuerzo, ¿no? Este libro. Aquí, y también es importante decirlo, que estamos abordando, decidimos, digamos, en el momento de observar las posibilidades de escrituración que tenían los ponentes, los temas, y decidimos establecer 5 ejes principales, ¿no? No es al azar, tratamos como de establecer como una lógica ahí. Primero, pues de hablar de esta visión como más técnica, ¿no? Más tecnológica, y que también busca, a lo mejor por sus propios medios y con una visión muy particular, mejorar la calidad del agua, ¿no? Y entonces, ahí están estos artículos que seguramente la doctora Denise va a poder profundizar más sobre cuáles son estos tratamientos que se pueden dar, los sistemas, por ejemplo, de SCAL, sistema de captación de agua de lluvia, como otro elemento que puede ayudar a, entendemos, no solo a estas tecnologías que son más elitistas, sino más bien como una forma de aterrizarlas a las comunidades, a las poblaciones que necesitan también algún tipo de remediación, digamos, más local.
Tenemos el apartado de experiencias de mujeres en defensa y resignificación del agua y la vida, que también nos pareció que era necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Si bien todos los capítulos han sido pensados a lo mejor disciplinariamente desde espacios diferentes, en este caso fue muy bonito porque pudimos escuchar, ¿no? Porque además tengo que decir, para poder elaborar este libro se hizo un coloquio, ¿no? Además de las ponencias que ya habían hecho en el seminario, se decidió hacer un coloquio donde los autores podrían presentar pues algunos avances. Y bueno, en ese sentido pudimos escuchar también las experiencias de mujeres como en la Escuelita del Agua. Y bueno, no quisiera profundizar, más bien decir que este apartado pues ha sido nutrido también por la experiencia incluso de personas o mujeres que participan también de la red de estudios críticos del agua, ¿no? Tenemos el apartado de politización, contraconductas y luchas comunitarias en relación con el agua, que también ha sido uno de los elementos y donde también nuestra cocoordinadora Vanessa participa. Uno de las maneras, digamos, no solo de la parte física, como es en el caso de tratamientos, que es una forma donde los artefactos se pueden utilizar para democratizar un poco no solo las decisiones, sino la gestión de la misma agua. En el caso de la politización contra conductas y luchas comunitarias, también se habla de una narrativa, ¿no? Una narrativa que va a afectar y que va a incidir en la práctica, en cómo debemos de vincularnos, en este caso, con el agua, de ya no verla solo como un recurso, ¿no? O no verla más bien como un recurso, sino repensarla y poder incluso pues valorarla en otros términos que no sean económicos. En el caso de el agua embotellada, bueno, hay una crítica muy fuerte a cómo el agua ha sido, por un lado, vista como un elemento que te lleva a ser saludable, ¿no? Y en la narrativa de las empresas y de los medios de comunicación, bueno, fomentan el consumo de esta agua embotellada, pero que de manera paralela podemos notar también que existen o que pueden existir contraconductas que nos lleven a negar, y no es solo negar por negar pues la buena voluntad de las embotelladoras, ¿no? Sino que hay evidencia científica también, ¿no? En sus mismos términos de que esta agua no es tan saludable. Y ahí el capítulo que nos ponen nos está diciendo por qué, ¿no? ¿Qué enfermedades también nos puede traer el consumo de esta agua? Después tenemos el de administración y gestión del agua potable, que ahí pues fue también uno de los apartados pues nos ha, eh, porque finalmente el seminario tenía mucho de esto, mucho solo de la gestión. Y la verdad es que ahí me da mucho gusto porque aperturamos a otras maneras, a otras formas de ver el agua, de vincularnos con el agua. Y ahí, por ejemplo, uno de los casos más novedosos y que yo agradezco que estén aquí también los autores de los capítulos, el de expresión estética y científica artística del agua. ¿Por qué? Porque es otra forma de mirar el agua, ¿no? Y otra forma de vincularnos con el agua y además de generar estas llamadas contraconductas que ya estamos planteando como unas posibilidades. Yo de manera cercana y ojalá que en algún momento se conecte una de las autoras del capítulo, que es de la permacultura, como una experiencia vívida, ¿no? Donde ella ha estado inmersa en esta práctica, vive, digamos, pues en un espacio que le permite, digamos, entender de manera mucho más clara esta vinculación con el agua que no solo es de tipo económica, ¿no? Es una parte que me parece muy importante de destacar. Y bueno, la parte artística, que es maravillosa, a mí me parece que es una de los elementos que más abona al texto, porque los autores, las autoras, nos proveen de otras narrativas, de otras formas de vivir, de ser con el agua, ¿no? Es muy importante, ojalá puedan leerlo. Y pues nada, decir que este libro, así como está construido, ha sido
realizado con la firme intención de que pueda abonar a esta discusión de escucha, más que em, de imponer ciertos argumentos, sino de escucharnos unos a otros. Y en el fondo decir, bueno, que todos buscamos más o menos lo mismo, que es cambiar lo que ahorita ya sabemos que no está funcionando, ¿no? O sea, sabemos, ya tenemos evidencias de que este sistema, ¿no? No nos está llevando a buen puerto. Entonces, ¿qué otras maneras o qué alternativas están dando para que podamos abonar o por lo menos poner sobre la mesa que esto no es una vía que pueda ser sostenible? Y entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Y ahí un poco el libro busca proponer la escucha para todas estas otras voces que están diciendo desde el ámbito tecnológico, a lo mejor desde la parte de calidad del agua, pero también desde lo artístico, desde lo educativo, qué se puede hacer para un poco comprender de mejor manera cómo nos estamos vinculando con el agua y si esto puede ser cambiado, de qué manera puede hacerse, ¿no? Pues nada, esa sería mi participación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esmeralda, por las palabras que nos acabas de dar. Nos permiten entender cómo es que este libro surge, ¿no? Cuál es la génesis, digamos, académica de este libro. Y pues me da gusto ver que, aunque nace en un espacio académico, desde el principio tiene una intención de entrar en contacto con las comunidades, ¿no? Que no es un libro académico que busca cumplir con los puntos que luego nos piden a los investigadores para cuestiones salariales o de distinciones, sino tiene un propósito de hacer una incidencia en las comunidades que viven en estos escenarios tan preocupantes, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente por la presentación. Y ahora le daría la palabra al doctor Oliver Hernández Lara, quien también es otro de los coordinadores de este libro, para que nos comparta lo que haya preparado para el día de hoy. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, José Manuel. Bueno, primero que nada mencionar que, pues que de nuevo agradezco mucho que se organicen estas presentaciones y pues hacer esta réplica, ¿no? De la intención de escucharnos y de dialogar a partir de pues un producto que como tal está ahí presente y que ahora que se lea y que se revise y que se comente, pues la intención es que tenga como otras resonancias, ¿no? Y en efecto, pues que no quede pues como algo que está solamente en texto. Em, y pues primero que nada, justo, ¿no? O sea, sí, en términos de cómo surge el libro, hay toda una experiencia práctica de por medio, que comentaba ya data de 10 años, que nos fue dando pie a este producto, ¿no? O sea, si esto de alguna manera se expresa, digamos, en un documento con estas argumentaciones, los dictámenes y todo el proceso que implica publicar, pero también todo el proceso que implica, una vez que uno lo ve y revisa, eh, el reconocerse distinta o distinto después de estos 10 años. O sea, es como después de estos 10 años, de alguna manera uno revisa estos textos, estos temas, y la verdad es que no sabíamos que íbamos a llegar a algo así, ¿no? Definitivamente los aprendizajes que en lo personal les comparto, he ido generando, implican cosas de temas de química del agua o de temas vinculados a las artes escénicas o de la música y otro tipo de disciplinas, o incluso en este caso artes, que yo no había, digamos, de alguna manera considerado que tenía esas, digamos, esas necesidades en ese sentido. Entonces, más que un esfuerzo que una disciplina intenta, ¿no? Abrir para hablar desde sí misma solamente, es un esfuerzo que está intentando también aprender en esa diversidad. Y bueno, pues hay una gran diversidad de perspectivas disciplinarias y de formaciones entre los que son coautores o coordinadores del libro. Cada uno de nosotros tenemos perspectivas muy distintas a nivel de nuestra formación. Hay desde químicos o ingenieros o gente que estudió ciencias políticas, ¿no? Administración, pero también hay compañeras, por ejemplo, que trabajan las artes escénicas, ¿no? O músicos, o también hay activistas, y eso es algo que buscábamos con mucha intención. Para nosotros eso era muy valioso, no solo diversidad de disciplinas, sino de saberes que reconocemos con una legitimidad y incluso con una pertinencia situada a veces más importante que otro tipo de conceptos, ¿no? Y bueno, ahí sí también se empiezan a jugar otro tipo de elementos vinculados
pues a las esferas de poder que hay, ¿no? En la producción científica o en términos geopolíticos. Y pues la idea era pues justo, ¿no? Tratar de generar un ambiente, un espacio, una convocatoria, por decirlo en otros términos, que nos permita ser o expresar esa diversidad y esa libertad, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, en el libro también me parece hay una intención de resaltar la importancia y la posibilidad de que desde prácticas populares tengamos conocimientos técnicos asequibles que desde lo doméstico mismo, o si en términos de otra escala, por ejemplo, el tema del agua embotellada, se pueda también pensar que las personas, ¿no? En general, todas las personas por más allá de las formaciones o de la clase o de la ocupación que tengamos, pues podemos incidir y podemos hacer distintas cosas, y tener un conocimiento que, pues bueno, de repente con el paso del tiempo, agua, ¿no? Y entender, pues, por qué es importante, por qué es tan importante que tenga distintos, minerales, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que pues, nos permite pensar, diseñar sistemas de captación de agua de lluvia o filtros o cosas que, pues bueno, que la nutran en este caso también como tal. Entonces, nuestra relación con el agua cambia constantemente, me parece. Todo el tiempo estamos restableciendo distintas formas de relacionarnos con ella y vincularnos. Pero el punto aquí, pues es eso, ¿no? Es nombrarla, por un lado, y decir, esto no es nada más un tema de administraciones de gobierno, o de grandes infraestructuras como tratadoras de agua, o de empresarios, o de especialistas incluso, ¿no? O sea, sí, creo que es algo que, pues, habría que ver, ¿no? Hacer ver en prácticas desde nuestra infancia, ¿no? Nuestras familias se han estado haciendo cargo de distintas maneras del desabasto, ¿no? Del agua o de aprovecharla de otras maneras, y eso que no necesariamente estábamos en un contexto de crisis tan clara, tan visible como la que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esa dimensión, digamos, como de economía moral, por decirlo de alguna manera, nos permite también pensar cómo desde nuestras prácticas, desde lo cotidiano, ¿no? Lo popular, podemos generar distintas estrategias. Y bueno, pues hay también grandes apartados o capítulos que también vinculan el tema del agua con otros elementos. En este caso es esencial el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, de los residuos grasos, por ejemplo, ¿no? Del pensar en hacer a compostas, justo comentaba Esmeralda hace un momento, ¿no? El tema de la permacultura. Pero bueno, ese puede ser un saber que le podemos dar este nombre, pero incluso hay otro tipo de prácticas que también fomentan y llevan ese tipo de formas a nivel familiar desde hace algún tiempo en ese sentido. Entonces, sí, es por supuesto cambiar nuestra relación con el vital líquido, pero también hacer que nuestras prácticas, formas más sustentables desde lo doméstico e incluso formas de politización para que, digamos, esa construcción de un espacio público o de una opinión pública se nutra de otras perspectivas, ¿no? O sea, una gran diversidad de perspectivas. No nada más es un tema, por ejemplo, justo de esa desigualdad que tenemos de unos sí acceden, otros no acceden, sino de cómo se diseñan las ciudades y por qué se diseñan de esa manera y eso qué tan pertinente o benéfico es para el agua, ¿no? O sea, para que nosotros en contextos de recursos escasos o de necesidad de prácticas sustentables, pues podamos visibilizar esas dimensiones. Entonces, bueno, poco la intención ahí es dialogar y producir conocimientos situados, diríamos, y soluciones que permiten también apuntar a autodeterminación o a prácticas populares. En ese sentido, si esto suma o abona a agendas más generales, puede ser, por ejemplo, agendas estatales o puede ser agendas comunitarias en municipios o en espacios de lucha como tal, qué mejor. Y creo que eso es una manera de ir como abonando una coyuntura que, pero que creo que tiene que ser más bien diversa, ¿no? Más que hegemónica, yo pensaría en polifónica, ¿no? Pensaría en un conjunto de formas que desde lo popular podemos ir estableciendo y bueno, también que tengan una cierta impronta en ese sentido de autodeterminación. Paso a un segundo punto o tema que tiene que ver con estas dos líneas, en este caso, líneas políticas y conceptuales que consideramos que están presentes. Políticas en este caso me refiero sobre todo en términos prácticos.
Y es importante reconocer que además de aprendizajes específicos, ¿no?, prácticos de contenido, como el tema de, por ejemplo, aprender de química del agua, mencionaba este ejemplo, ¿no?, que es muy claro. Eh, También es un tema de aprender más en términos de ver cómo una empieza a ser distinto y a politizar, a enunciar, ¿no?, a reconocer dimensiones y nombrar dimensiones desde otro tipo de experiencias o discursos críticos. Un libro como este, tan diverso, es de repente complejo decir, bueno, ¿qué es lo que lo une, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen en común con tantos ejes temáticos o disciplinas que lo están abordando? La intención principal es construir este espacio de diversidad de diálogos y de libertad para lo mismo. Y un segundo punto sería el tratar de enunciar un discurso crítico que a nivel práctico o a nivel, digamos, eso, teórico, ideológico, nos posicione frente a esta problemática. Es decir, por esas razones que hay muchos que estamos hablando desde la crítica de la economía política o desde el feminismo o desde otras formas de enunciación, que también estamos ahí intentando, pues justo ser contemporáneos de ellas, ¿no? O sea, si es que el contexto son las prácticas, son los discursos en los que de alguna manera vemos reflejado nuestro día a día, y entonces hablar de el urbanismo feminista, por ejemplo, ¿no? Hablar desde la autonomía de los pueblos, ¿no? Señalar la importancia de ese tipo de agenda, no abandonarla incluso, ¿no? O sea, sí, esto creo que es un llamado también a también pensar en ese horizonte, ¿no? Repolitizar esa dimensión. La permacultura misma que se ha mencionado, pues sí, uso, no es solamente como una práctica, un conocimiento que de alguna manera pueden ostentar algunos especialistas y que se agradece que se tengan este tipo de transformaciones y conocimientos muy prácticos, pero es algo, es una alternativa, es una manera en la que en la práctica podemos hacerlo, apropiarnos, digamos, esos conocimientos y en efecto generar prácticas más sustentables. Y una otra dimensión, más que ponerle un nombre como tal, ¿no? De una enunciación crítica, hablaría yo que también hay una clara intención que se comparte, y esto sí creo que fue así como muy azaroso o fue resultado de algo que no necesariamente estaba pensado, como lo de los bloques temáticos, por ejemplo, que tenía que ver con el que se politice también desde el cuerpo, desde la experiencia y desde las emociones y desde ese sentir. Por ejemplo, justo se hablaba, hay toda una crítica de por qué cierto tipo de prácticas artísticas pueden ser pensadas como estrategias y formas a partir de las cuales se puede llegar a otro tipo de públicos distintos. O sea, no toda la ciencia se publica en artículos científicos, que de alguna manera pues es muy interesante leernos entre nosotros y estar actualizados, por supuesto, es esencial, pero también es muy importante entender que el papel del científico, más con este horizonte de vinculación que tú has hecho visible ahorita, José Manuel, esta intención de vincular, de incidir, pues muchas veces tiene que pensar que su horizonte final no es nada más un libro o un artículo, o que no nada más estamos hablándonos entre nosotros y colegas que parece que nos estamos como autoconsumiendo, y lo digo no solamente en términos disciplinarios y de la academia, sino también en términos del activismo, ¿no? Muchas veces los activistas o quienes estamos en estas esferas intentando incidir, parece que nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿no? Como que nos mordemos la cola y lo decimos con los mismos conceptos y en los mismos términos, o pensando que es el mismo público, ¿no? Y digo, no es un tema de tomar una enunciación distinta, sino más bien eso, reconocer que tal vez también hay una falla no solamente en el contenido de lo que decimos, sino en la forma en la que lo hacemos. Si le queremos hablar a las infancias, por ejemplo, de repente es mejor hacer una experiencia estética como un paisaje sonoro, ¿no? O esta cajita dialogadora que nos comparte a Quetzali y que la hemos llevado, la ha llevado ella a distintos lugares. Y bueno, las infancias terminan maravilladas, les encanta una experiencia como esa, incluso permite decir, bueno, es que, pues eso, la planta me responde, está viva, yo le hablo y responde de cierta manera, o si no tiene agua y está deshidratada, su manera de sonorizar, ¿no? Es distinta a cuando ya la regamos, o de repente, pues pienso en este caso, ¿no? Al producir este artículo estábamos yendo
pues mucho, ¿no? Constantemente hacia la región de emergencia sanitaria y ambiental de Apasco, Tula, Totonilco, Atitalaquia, y decía yo, bueno, imagínate las plantas que están allá, ¿no? En donde cemento y cal es, pues parece que las plantas, incluso los árboles son de color blanco, pues, ¿no? O sea, ¿qué estrés tendrán? ¿Qué estarán sintiendo? De alguna manera, ¿cuál será su reacción? ¿Qué tanto eso le complica el respirar simplemente, ¿no? Y es, las plantas transpiran, pues, ¿no? Entonces eso es una manera de que con un dispositivo técnico, con un objeto técnico que tiene que ver con todo un conjunto de ideas de las disciplinas de la biología, pero además con las artes y la música, se puede intentar relacionarnos también de otra manera y ver que es posible, ¿no? Otra manera de entender, de comprender, de empatizar con un elemento que, bueno, en este caso, pues con la vida, ¿no? De otras maneras, en otros sentidos, e incluso integrarlo. Aquí me resuena mucho, algunos estuvimos también muy cercanos a luchas ambientales o sociales, como en este caso, por ejemplo, pienso en San Francisco Xochicuautla, cuando estaban las máquinas derribando árboles para construir la carretera, la gente le reclamaba o gritaban que pues no nada más son árboles, sino que son parte de la comunidad, ¿no? Entonces es una enunciación que de repente un empresario pues no necesariamente puede entender. O incluso pues, un funcionario, o sea, sí, de alguna manera su especialidad y sus perspectivas pues pueden tener otro tipo de horizontes, puede también tal vez compartir y sensibilizarse, pero tal vez no es parte de su experiencia o con la montaña esa relación no la tiene tan marcado, tan cercana. Todo este conjunto de cuestiones es un poco eso, ¿no? Así como la tecnología nos puede servir para muchas cosas y consumir o mantener nuestra atención en las pantallas y muchas cosas, la tecnología nos puede servir para generar otro tipo de experiencias posibles, para producir otra forma de corporeidad, ¿no? En este sentido, pienso en Soren Mau, esta idea de organización corporal humana, ¿no? Y la manera en la que revisa, que analiza el apartado de las máquinas de Marx, y a partir de esta idea justo va dando cuenta de cómo las formas de trabajo, de relación, de vinculación, nuestra propia corporidad se acompaña de distintas herramientas o prótesis, ¿no? Por ejemplo, estos lentes son uno de ellos, o nuestro teléfono celular son otros de ellos, pero podemos producir otro tipo de prótesis que nos puedan llevar a generar otro tipo de experiencias muy distintas, y en ese sentido esta noción de modos de escucha, o el tema de la danza somática, que bueno, aquí entre el público hay, justo tenemos especialistas que pues nos pueden compartir un poco algunas ideas en ese sentido. El último punto que quisiera abordar, un poco ya para cerrar y no abusar, tiene que ver con esta última parte, o sea, cómo a partir de las artes, a partir del desarrollo de otro tipo de tecnologías posibles, también se empieza a resonar en lo teórico y lo metodológico hacia otras maneras también de pensar estos vínculos, ¿no? O sea, es muy importante, yo creo, sí, en efecto, no desistir y no demitir en términos de que nosotros como especie humana tenemos que, de alguna manera, tener o hacer algo en ese sentido, ¿no? Pero también sí es cierto y creo que es valioso entender que hay emergencia de metodologías y teorías de ecología política posthumana o no antropocéntricas también, que en ese sentido también nos dan otro tipo de líneas de discusión al respecto, y pues eso nos permite también llegar a otro tipo de público, de auditorio y en ese sentido. Y bueno, pues por último, solamente decir que es un libro que, pues por desgracia, pues la falta de recursos no nos permite tener, digamos, un libro impreso como tal, porque, bueno, primero es complicado, ¿no? Gestionar recursos en este tipo de instancias, pero por otro lado, se trata de un libro que hace mucho uso de la imagen, ¿no? Hace mucho uso de fotografías, de mapas, de esquemas y de las mismas ilustraciones que, en este caso, pues la artista, bióloga y música, Aquetzali Rueda Flores, nos donó, ¿no? Estas acuarelas que acompañan y que ilustran cada sección de este libro, además de coautora, ¿no? Su generosidad llegó a que nos donó estas ilustraciones que ella hizo específicamente para el libro. Entonces, pues eso, también es complejo, ¿no? Es complicado pensar en una publicación impresa cuando tenemos este tipo de elementos, ¿no? Creo que eso tiene su valía. Hay muchos que echamos de menos, pues, ese objeto como tal del librito,
Pero por otro lado, pues también se ganan ciertas cosas y creo que también, ¿no? Difundir o hacer uso de este tipo de imágenes o de fotos que nos dan una idea de un poco, que a los autores más bien nos permiten compartirles a ustedes como lectores una idea más clara de a lo que uno se está refiriendo. Creo que pues eso nos permite este tipo de libros en formato digital. Ojalá hubiese también, por supuesto, recurso para ello, pero se tomó esa decisión, entre otras cosas, para además del diálogo, ¿no? Potenciar el que la imagen pueda acompañar, ¿no? Este tipo de explicaciones y de nuevo, ¿no? No hacer solamente una publicación de cierta narrativa, ¿no? O bajo cierta idea, sino que pues se pudiera, ¿no? También jugar con esas posibilidades y tener mayor libertad también en términos gráficos. Y bueno, pues eso, muchas gracias por la escucha. Gracias, Oliver, por tus palabras, ¿no? Yo creo que también, junto con lo que Esmeralda nos ha compartido, pues complementa muy bien cuál es la naturaleza del libro, ¿no? Lo que se buscaba, cuáles eran los objetivos y que creo que se cumplieron. Me gustó esto que mencionabas del trabajo multidisciplinario, que yo lo veo como un trabajo, pues no sé, transparadigmático, ¿no? Se va de un paradigma a otro, incluso con nuevos paradigmas, ¿no? A colación y a construcción. Eh, que bueno, esto pues muestra el, el significado complejo de abordar el tema del agua, ¿no? Que no puede ser monotemático, no puede ser unidireccional, sino se requiere una perspectiva holística, ¿no? Una perspectiva de totalidad, ¿no? Y que me gusta esto de la perspectiva pues abierta y de diálogo que tiene el libro, en tanto que pues busca romper este diálogo de sordos que muchas veces es los eventos académicos, ¿no? Cada quien llega, dice lo suyo y pues al tema que sigue, ¿no? Y ahora creo que los tiempos no están más para reproducir este tipo de dinámicas y de eventos, sino se requiere salir a las comunidades para acompañarlas en sus procesos, ¿no? Pues gracias, Oliver. Y bueno, continuando con la ronda de presentaciones, iríamos con Denise Quiroz, quien nos va a compartir lo que preparó para la presentación del libro que hoy nos ocupa. Adelante, Denise. Muchísimas gracias. Voy a permitirme presentar. Entonces, sí. Ay, no, esto no es esta ventana. Me indican si se logra ver. ¿Ya pueden ver la presentación? No. No. Aún no. Ok, Se empezó a ver tu pantalla, pero después se quitó. Se ok. cerró. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Sería- Bueno, creo que ahora se ve toda la pantalla, ¿verdad? Sí, se está empezando a compartir. Listo. Bueno, preparé una pequeña presentación, pero ahorita voy a ir profundizando. Me pareció un gran esfuerzo, un gran trabajo. En verdad que para mí fue muy, muy grato poder leerles y encontrarme también en sus miradas, ¿no? El texto, como tal, se llama Diálogos de Saberes, Experiencias y Estudios del Agua en México, Diversidad, Alternativas y Perspectivas Emergentes. Así como lo indicaba hace un momento el compañero, también en la cuestión del arte gráfico es muy bonito y quería igual resaltar esta parte, este esfuerzo, ¿no? Eh, bueno, de entrada hay 5 apartados que, como los han nombrado, el primero es tratamientos para mejorar la calidad del agua, el segundo apartado, la experiencia de mujeres en defensa y resignificación del agua y la vida. En el tercer apartado encontramos politización, contraconductas y luchas comunitarias en relación con el agua. En el cuarto apartado encontramos administración y gestión del agua potable y en el quinto apartado podemos leer la expresión estética y científica artística del agua. A su vez, estos apartados contienen diversas investigaciones
que ya podemos ir platicando, ¿no? En el primer apartado se presentan de alguna manera tecnologías emergentes, biotecnologías y estrategias para el saneamiento del agua mediante métodos innovadores y accesibles. En el segundo apartado podemos encontrar una exposición de cómo las mujeres han liderado iniciativas en defensa del agua desde una perspectiva ecofeminista y comunitaria. En este apartado, en un momentito me voy a centrar, porque me decían, bueno, puedes igual colocar el acento en uno de los apartados, y es un tema muy sentido para mí. Bueno, todos los temas son bastante importantes, relevantes, pero quise profundizar en este segundo apartado. En un momento voy hacia ello. En el tercer apartado se analizan diversos movimientos sociales y estrategias de resistencia contra la privatización del agua. En el cuarto apartado podemos explorar los desafíos y posibles soluciones para mejorar la gestión del recurso hídrico. Bueno, ahí yo diría más bien que una de las cuestiones transversales es que se niegue el uso de la categoría de recurso. Por lo menos en todos los apartados que fui leyendo, hablamos más bien de un bien común, que no nada más es un bien necesario para el ser humano, sino para todas las especies con las que compartimos el mundo. Entonces, más bien hablamos de un elemento vital que todo lo viviente necesita. En el último apartado se examina cómo el arte, la permacultura y otras formas de expresión contribuyen a la sensibilización y educación ambiental sobre el agua. Hay distintas propuestas también bastante importantes. Hay una perspectiva, como lo mencionaban, de carácter complejo, multidimensional y transdisciplinario. Este libro va a combinar conocimientos de distintas áreas, promoviendo un diálogo de saberes que va más allá de enfoques técnicos, incluso incorporando la mirada de las comunidades, de colectivas, de colectivos, de organizaciones en defensa del agua. También se va a generar una crítica al modo de producción capitalista, específicamente a la gestión neoliberal, y se va a denunciar cómo a partir de distintos procesos históricos que en varios de los apartados se van mencionando, las reformas económicas y políticas, en el caso de México, facilitaron la privatización del agua, y el agua se genera como una especie de... sí, bueno, de beneficio hacia las empresas transnacionales. O sea, se pone el acento en las necesidades de las empresas y de la propiedad privada mucho antes que las necesidades de las comunidades, de las personas, de la naturaleza en sí misma, de la que también somos parte. Asimismo, se van a ir presentando ejemplos concretos de conflictos, de disputas por el agua, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, o Bonafont en Puebla, con la lucha de los pueblos unidos de la región Choluteca y de los volcanes. También el rol de las mujeres y la dimensión comunitaria. Se destaca la participación de las mujeres en la defensa del agua, utilizando estrategias artísticas, educativas y comunitarias. Se va a explorar estas experiencias de lucha desde la perspectiva ecofeminista, de los derechos interespecie también, de los derechos también humanos. Asimismo, va a promover el uso de tecnologías sustentables. Se resalta la importancia de la educación ambiental y la gestión comunitaria del agua como vías necesarias. Y dentro de toda esta complejidad se le da un acento muy importante tanto para visibilizar, para sensibilizar al impacto cultural y artístico. Se presentan propuestas como la permacultura, la educación ambiental interespecie, que me parece muy valioso, y el arte sonoro para sensibilizar sobre la crisis hídrica. Se propone una nueva relación simbólica y emocional con el agua, más allá de esta concepción que, digamos, es la de carácter hegemónico, de verla como un recurso o como una mercancía. Les decía que me voy a centrar un poquito en este apartado de las experiencias de mujeres en defensa y resignificación del agua y de la vida. Hay 3 subapartados en esta parte. Lo primero que se aborda es lo de sujetas en defensa de la vida, experiencias de las mujeres de la Escuelita de Agua en México.
Posteriormente tenemos la experiencia de caminatas por 3 rutas del agua para un proyecto de cine documental comunitario con la Asamblea de Mujeres de los Pueblos Unidos de la región Cholulteca. Y por último, la resignificación del agua, del cuerpo y nuestros vínculos con los cuerpos de agua a través de las artes del movimiento corporal, la danza, la somática y el performance como herramientas para la construcción de una propuesta pedagógica inclusiva. Bueno, voy a detener un momentito la pantalla. Quería como, bueno, mostrar esta presentación para que pudieran las personas que todavía no conocen el texto, ver este arte gráfico que ahora ya quería preguntar quién había hecho estas acuarelas, y bueno, ahora comentó el compañero que era una compañera llamada Aquetzali, muy, no sé, este arte bastante importante, ¿no? También para ir mostrando los objetivos del texto y sobre todo la necesidad de estos elementos para poder sensibilizar, ¿no? Me parece que estas imágenes nos dicen mucho. Bueno, en la primera parte del apartado se habla sobre la participación de las mujeres en la escuelita del agua, y este capítulo, en un primer momento, nos va a hablar sobre una revisión histórica de la gestión del agua, ¿no? Se van a analizar algunos estudios de caso, también de lo que ha ido sucediendo en nuestro país, y se va a ir mostrando cómo la política hídrica nacional se va a vincular de manera profunda con la privatización, con la mercantilización. Eso lo hacen a partir del recuento histórico, y sin considerar que es un bien común, un derecho humano, y que violenta además otros derechos a partir de los intereses del propio modo de producción capitalista. En estos 3 capítulos encontré coincidencias. Una de las coincidencias es esta que mencionaba hace un momento, de considerar el agua como más bien como un elemento vital y no como un recurso, ¿no? El lenguaje es muy importante. Aquí se propone romper este paradigma de pensar en el extractivismo, en este modo civilizatorio del extractivismo, y colocar al agua como un elemento esencial para la producción y la reproducción de la vida en el planeta, ¿no? Ahí también se aborda la cuestión interespecie, como todo, y bueno, todos y todas estamos vinculadas de manera compleja con la naturaleza de la que también somos parte. Otra de las coincidencias que encontré fue abordar la categoría del cuerpo-territorio. Esto es también bastante importante, porque desde esta perspectiva entendemos que el primer territorio de defensa, de conquista, es nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se contamina el río, se nos contamina también a nosotras, a nosotros. Somos parte también de este gran entramado complejo. Y bueno, esta es otra categoría que utilizan en los 3 capítulos que están dentro de este apartado. Bueno, en este primer capítulo les decía que en un primer momento se va a abordar un recuento histórico. Después, a partir de la perspectiva teórico-metodológica, se va a analizar 3 categorías, y se establece como un diálogo entre la ecología política del agua y los ecofeminismos. Acá recordar que son bastante trabajo lo que se ha hecho desde el ecofeminismo, desde el feminismo comunitario y otras formas, ¿no? Se van a utilizar 3 categorías, las 3 principales categorías en este apartado, bueno, en este capítulo, son convivencialidad, las herramientas de convivencialidad y la noción del cuerpo-territorio, de la que hablaba hace un momento. Y cómo, bueno, hay otro tipo de alternativas que están separadas de las formas hegemónicas de relacionarse con el agua, y es así que se reconoce la interdependencia de todas las especies en el horizonte planetario, ¿no?
Es muy interesante las miradas que se dan en este capítulo, abordando cómo en sí misma, por ejemplo, la megalópolis, perdón, que es una de los territorios que marcan este capítulo, pues genera un problema muy fuerte en relación a la gestión, distribución y acceso al agua, pero asimismo las mujeres en específico han generado un papel activo para la reproducción de la vida, ¿no? A pesar de las dificultades que en sí mismo representa de manera muy concreta la existencia de la megalópolis, ¿no? En ese sentido nos hablan, por ejemplo, como el cultivo acuático de alimentos, la provisión de agua para la higiene y sus usos rituales ha sido central para la estructuración de la relación que se tiene en distintas regiones, comunidades, territorios con el agua. Y en este sentido también se aborda en términos históricos cómo incluso podríamos rastrear desde la conquista una imposición, eh, sí, de la forma en la que nos relacionamos con el agua y con la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Mostraban también cómo la reproducción de la vida, al ser históricamente una tarea designada de manera involuntaria, en muchos casos a las mujeres, se genera también otro tipo de relación con el agua, ¿no? Al momento de tener que reproducir la vida de nuestras familias, es necesario buscar las formas del acceso a las mismas. Más adelante, igual en los otros capítulos, se nombra cómo las mujeres al hacer la comida, al lavar la ropa, al lavar los trastes, al ver las necesidades propias de la familia para la reproducción de la vida, establecemos otro tipo de relaciones también con la propia naturaleza. Y bueno, ya específicamente en términos del agua, de la escuelita del agua, nos va mostrando cómo en un primer instante se genera la escuelita del agua con los fines de organizar y gestionar el agua de las regiones de las que eran parte estas personas, pero debido a la propia realidad, a la crisis, a la falta de crisis hídrica, a la falta de acceso a este elemento vital, pues se ven en la necesidad de utilizar muchas herramientas, muchos tipos de herramientas para poder profundizar además los análisis y visibilizar la situación. Y entonces ahí nos dan distintas alternativas que han generado, ¿no? en esta escuelita del agua. Han hecho distintos foros, han intervenido en términos del arte, del performance, la recuperación de firmas, incluso se fue construyendo la iniciativa ciudadana para la ley de aguas, ¿no? que seguramente muchas y muchos de ustedes ya conocen un poquito al respecto. Entonces, bueno, es bastante interesante cómo lo han hecho, las estrategias que utilizan. Hay personas que se dedican a la pedagogía, al performance, como decía, incluso al teatro y a la poesía. Y bueno, con todos estos elementos se va generando reflexiones comunes, ¿no? que nos hacen encontrarnos en las otras y en los otros, ¿no? Han también impartido talleres para la recuperación de la memoria histórica, para el diálogo colectivo, etcétera. Y bueno, en el segundo capítulo, que se llama Experiencia de Caminatas por 3 rutas del agua para un proyecto de cine documental comunitario con la Asamblea de Mujeres de los Pueblos Unidos de la región Choluteca, me fue muy grato leer esta parte también. Trabajé el tema, yo soy de la ciudad de Puebla,
muy cerquita a la región cholulteca, y trabajé este tema de Altepel-Mecali, de la lucha de los pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes frente a Bonafont. Entonces, bueno, todo esto me iba resonando bastante, ¿no? En este apartado se va hablando de cómo a partir de la lucha que se da frente a Bonafont. Bonafont es una transnacional francesa perteneciente a Danone, que extraía de agua al día, y bueno, iba secando los pozos, ¿no? Ahí es una zona donde se utilizan los pozos artesanales para uso agrícola, para uso doméstico. Entonces cada vez tenían que rascar más los pozos para llegar a tener agua. Y de repente, en este diálogo, en estos encuentros comunes, se dan cuenta que tiene que ver con la embotelladora, con Bonafont, ¿no? Que estaba ahí muy cerquita de, bueno, en el municipio de Juan Cebonilla, muy cerquita de Zacatepec. Y bueno, ahí en este diálogo también se dan cuenta que procesos que tienen que ver como la construcción del aeropuerto, de la zona industrial de Huejotzingo, han mermado las condiciones de vida de los habitantes y de las especies de este territorio, específicamente del río Metlapanapa. Entonces hay una reflexión de la relación cotidiana que tienen con el agua, ¿no? Y para la reproducción de la vida. En ese sentido, muestra este capítulo como en Altepel-Mecali, que así se denominó a la Casa de los Pueblos, o sea, se toman las instalaciones de lo que era Bonafont y se genera este proyecto de Altepel-Mecali. Y ahí la Asamblea de Mujeres de los Pueblos Unidos generan un acto concreto, ¿no? Y el objetivo de este capítulo justamente es reconocer la potencialidad de este acto concreto, que fue la caminata entre mujeres, que con medio del colapso de los territorios y los cuerpos explotados, es así como lo nombra. Entonces deciden caminar juntas y generan la caminata como una forma de interactuar y compartir con las mujeres defensoras del territorio. Ahí se genera diálogo, encuentro, conversación, y van caminando hacia el Iztaccíhuatl, que es una zona muy importante en esta región. Y bueno, lo que las compañeras mencionan es que fueron hilando el diálogo que hubo entre las compañeras de la Asamblea de Mujeres de los Pueblos Unidos, y buscando resignificar la idea de la Asamblea desde otros sentidos y simbolismos. Para eso, que también me parece una imagen muy importante, se utiliza la analogía de las semillas. Van tocando ahí de forma directa lo que iban conversando con las compañeras, o cómo era el diálogo entre todas ellas. Y entonces en una parte dicen, bueno, somos como semillas de una misma mazorca, y vamos unidas, vamos tejiéndonos a partir incluso de nuestra propia diversidad, pero generando un mismo cuerpo. Entonces, bueno, ahí se registraron grabaciones, entrevistas y cantos que se iban compartiendo mientras caminaban hacia el Iztaccíhuatl, que bueno, fue ay, creo que se prendió un micrófono por ahí. Ok. Bueno, eso fue bastante interesante. Esta caminata, bueno, el contexto en general se da a partir del 22 de marzo de 2021, o sea, cuando empieza a generarse la Asamblea de los Pueblos Unidos de la región cholulteca de los volcanes, frente a Bonafont. Y bueno, la caminata se da en 2022. Entonces es muy enriquecedor leerlas. También tienen esta cuestión común de utilizar al cuerpo territorio, ¿no? como una de las categorías importantes. Y bueno, se plantea un ejercicio de oralidad y escritura que surge a partir de esta caminata en concreto.
Y bueno, resaltan la imposibilidad de separar el cuerpo individual del colectivo, así como del territorio y el paisaje que lo conforman. Es bastante importante también resaltar que en estos capítulos se aborda el territorio como territorio vivo, ¿no? Como, como territorio colectivo, además, interespecie. Eh, Ok, y hacen un llamado a las compañeras hacia epistemologías entrelazadas con la experiencia personal de los cuerpos, pensando a los cuerpos como colectivos y que se encuentran en constante interacción también con procesos de saqueo, despojo y violencia en los territorios que habitan. Entonces, somos nuestro primer territorio de defensa, sería nuestro propio cuerpo. Es muy enriquecedor, les decía, este capítulo. Y finalmente nos encontramos con con el capítulo de la resignificación del agua, del cuerpo y nuestros vínculos con los cuerpos del agua a través de las artes del movimiento corporal, la danza, la somática y el performance como herramientas para la construcción de una propuesta ecopedagógica inclusiva. También muy interesante. El texto, el capítulo, nos va a hablar específicamente de un colectivo que se llama Caudal, donde generan como una propuesta creativa inspirada en los cuerpos. Y bueno, las compañeras mencionan que les mueve la pregunta cómo recordar que somos cuerpos de agua en un planeta de agua. Nos dicen también que este colectivo no es una propuesta fija ni cerrada, que van a accionar de acuerdo al contexto junto con la comunidad y las personas que están colaborando en ese momento. Las reflexiones que han tenido consideraban durante el proceso que llevaron que había vacíos en la educación ambiental formal y surgió como esta idea de reivindicar los saberes del cuerpo proponiendo espacios de encuentro con los cuerpos de agua que dieran espacio a la afectividad cuerpos-naturaleza. Nuevamente nos encontramos disputando la lógica hegemónica de cómo nos relacionamos con el agua, con las otras especies, con las otras personas, con la naturaleza de la que también somos parte. Creo que esto es algo central en estos 3 capítulos. Entonces, bueno, en este capítulo comparten las compañeras su visión de la ecopedagogía somática. Es como, lo mencionan como una apuesta a resignificar el cuidado del agua desde los saberes del cuerpo y la experiencia dancística. Se enmarcan en el campo de la ecopedagogía, ¿no? Igual proponen reconocernos en una interconectividad y como parte del planeta Tierra. Entonces, nuevamente ahí tenemos estas premisas. Nos dicen que la ecopedagogía somática es una apuesta por el cuidado de la tierra, el agua y la vida desde la perspectiva del cuerpo-territorio, que apela a los afectos y otras inteligencias corporales. La metodología que utilizan se sustenta en procesos vivenciales en los cuerpos de agua que fueron nombrados por las compañeras mapeos coreográficos. Entonces, hacen ejercicios prácticos dentro de su metodología y el eje central sería entonces el mapeo coreográfico. Ahí también nos van platicando sus experiencias, hay fotografías, también esta parte del arte visual de la fotografía es muy interesante poder analizar esta propuesta que se tiene a partir de las fotografías que van mostrando en el capítulo. Si ya tienen el texto, les invito a observarlas con detalle. Me parece una gran labor, un gran trabajo de sensibilización y de una propuesta para conectarnos con nuestro propio cuerpo territorio y con los territorios que habitamos, ¿no? Bueno, y también proponen como romper con los límites corporales. Las compañeras escriben con la apertura energética del cuerpo, la ritualidad creativa y la conexión simbólica con elementos naturales en situaciones extraordinarias. Dice que son prácticas que permean en el diseño de las prácticas corporales para la sensibilización dentro de los mapeos, ya que resuenan con principios filosóficos, ¿no? de algunos maestros que también van mostrando algunas propuestas.
por ahí hay varias cosas interesantes al respecto, y cuando yo lo leía, la verdad es que me daban ganas de hacerlo, ¿no? De estar realizando este ejercicio. Me parece que debe de ser muy profundo, en términos de la conexión de del propio cuerpo y de cómo nos conectamos con el cuerpo, por ejemplo, de los ríos en este caso, y que nos hacemos una con el río. Ok, lo mismo, ¿no? Vuelven a retomar esta parte de dejar de pensar en el agua como un recurso y más bien nombrar al agua como un elemento vital, romper el paradigma vigente y empezar a pensarnos como parte de un entramado, y que se distancian en ese sentido del concepto de recurso natural porque consideran que es una visión antropocéntrica, y desde mi perspectiva estoy de acuerdo con ellas y las compañeras que escriben también los capítulos anteriores. Entonces, dice que esta idea de recurso va a invisibilizar a los cuerpos de agua como seres sintientes y los coloca como objetos los cuales se pueden explotar e intervenir sin miramientos, ¿no? Esto es bastante importante porque los ríos no se conciben como simples lógicas de la mercancía o como mercancía en sí misma, sino como cuerpos vivos. El río siente, ¿no? En ese sentido, el agua es vida y también siente, y hay una relación directa e inseparable entre el agua y la vida misma, ¿no? Entonces, cuando se defiende el agua, no se está defendiendo algo ajeno a nosotras, somos el agua misma, ¿no? Somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Entonces, bueno, la visión mercantil, dicen las compañeras, sobre el agua va a negar concepciones de la vida, la diversidad de cosmovisiones, y minimiza los saberes de culturas y pueblos originarios, dando el poder al pensamiento racionalista occidental, el cual se ha expandido como único y verdadero y va a suprimir los vínculos afectivos entre el agua y la humanidad. Esto me parece muy importante. El compañero a su momento también mencionaba cómo a veces los trabajos académicos se quedan en eso, ¿no? Nos escuchamos una y otra vez a nosotras, a nosotros mismos, y lo importante es más bien vincularnos con esta realidad de la que también somos parte. En este texto se va a mostrar en general cómo la vida se encuentra en jaque, no solamente la vida de la especie humana, sino la vida de todas las especies con las que cohabitamos el mundo. Entonces, la importancia de crear alternativas, de pensar desde otros lados, de usar el pensamiento complejo, crítico, ¿no? La transdisciplinariedad, y además involucrarnos de manera práctica con la defensa de la naturaleza. Como les decía, la naturaleza, somos naturaleza defendiéndose a sí misma, pues puede abonar a que la vida siga existiendo, porque tal como lo mencionan en varios de los apartados, es una situación de emergencia. Sí estamos en una situación de emergencia, pero al mismo tiempo hay posibilidad, hay espacios de lo posible desde la práctica, ¿no? Entonces, bueno, desde la reflexión, desde la práctica, desde la práctica del arte, de la cultura, de cuestiones también de organización política, opciones distintas, propuestas en términos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, toca construir esas opciones, ese mundo que queremos, y como dicen por ahí, hasta que todo sea como lo soñamos, ¿no? Les invito a las personas que no tienen el texto, es un texto que se está distribuyendo, como decían, de manera digital, entonces les invito a leerlo, a sentirlo y a conectarse también con estas ideas, buscar alternativas colectivas y a organizarnos. Al final no somos solamente ahí la academia, ¿no? Al contrario, nosotras y nosotros pertenecemos a este mundo, y lo mínimo que podemos hacer es ver a otros compañeros y compañeras y abonar, como decían ahí en el otro capítulo, como una semilla donde nos entrelazamos con otras dimensiones de la realidad, con otros saberes, con otras formas y modos para construir un cuerpo organizado que defienda la vida en sí misma. Y bueno, con esto terminaría, creo que ya me está pasando el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, Denise, por tu presentación. Yo creo que nos permite ir adentrándonos e interesándonos por la lectura de este libro, ¿no? Con la reconstrucción argumental que haces, me parece de una gran valía para dar cuenta de la importancia de argumentos que aquí se manejan, ¿no? Y bueno, en esta perspectiva me permito ahora yo tomar la palabra como presentador y dar algunos puntos que tienen como la finalidad de invitar a la lectura de este libro, ¿no? Al cual pues le agradezco a la doctora Esmeralda y al doctor Oliver que me hayan invitado a participar como colaborador en uno de los capítulos que integran esta obra. Esta obra que digamos, a mí me gusta desde el título, ¿no? En tanto que comienza precisamente con la bandera política de ir más allá de los espacios académicos, al poner como un primer espacio de conocimiento, no al conocimiento académico, sino al saber, los saberes, ¿no? Que habla de manera implícita a los saberes colectivos de las comunidades, diversas comunidades, tanto indígenas, campesinas, urbanas, rurales, académicas, ¿no? Una mirada holística de muchas perspectivas, de muchas voces, ¿no? Que van a reunirse en este espacio para comunicarse, para dialogar. Es decir, es un libro que tiene una estructura de diálogo democrático entre los saberes, ¿no? No hay una, una perspectiva que pese más que la otra, sino cada quien abona en la tarea tan compleja y tan complicada de reconstruir esta verdad que representa el actual panorama hídrico en nuestro país y lo hace tanto por medio del diálogo de saberes, diálogo de ideas, ¿no? Como del diálogo de experiencias, es decir, no solamente es el pensar, sino es el hacer, un pensar para el hacer y un hacer pensado, ¿no? Es decir, es un libro que eh, se dirige a reconstruir la perspectiva de la praxis hídrica en nuestro país, tanto de la academia como fuera de esta, ¿no? A partir de reconocer las diversas perspectivas, alternativas, que hay en torno a la dimensión hídrica en nuestro país, que el libro cierra con el subtítulo de que son una diversidad de alternativas, perspectivas emergentes. Y en este punto también me gustaría señalar que lo emergente no solamente yo lo leo como lector del libro, como una cuestión que surge, ¿no? Como algo que estaba en las profundidades, no reconocido por la perspectiva hegemónica institucional, académica que ve los estudios del agua, sino como algo nuevo que surge desde abajo, ¿no? Desde abajo, incluso desde la propia academia, desde los docentes, investigadores que no formamos parte de las élites de reconocidos investigadores cuyas prácticas ya sabemos con qué finalidad se promueven, sino somos investigadores comprometidos. Me atrevo a decir todos los que estamos participando en este libro con la defensa comunitaria y colectiva del agua. Pero también la palabra emergente yo la leo desde el sentido de emergencia. Son perspectivas que se enfrentan ante una situación no problemática, sino una situación de emergencia. La situación en nuestro país es eso, es una situación donde estamos ante un panorama no de problemáticas hídricas, sino de la articulación y sinergia y superposición de diversos escenarios de crisis hídrica a nivel político, económico, institucional, cultural, que pues sin caer en miradas catastrofistas, pues no están lejos de encaminarse hacia un panorama de colapso hídrico en nuestro país en cada una de estas perspectivas. Es esta la emergencia ante la cual el libro se está posicionando, ¿no? Y es interesante porque la manera en cómo se abordan esta temática, que digamos es tanto una, un aspecto positivo de los coordinadores, pero también de las y los autores, es que lo hace no desde el discurso hegemónico, primero de ver el tema hídrico como un tema de problema de administración, no es un problema administrativo. Luego, no es un problema que se centra en la escasez. Yo creo que incluso este libro permite discutir la noción de escasez hídrica que hoy día permean en la agenda hídrica global y nacional, sino que presenta la realidad, este contexto de emergencia, como un problema de saqueo, ¿no? Saqueo de los recursos hídricos por prácticas hidroextractivistas
de despojo, dinámicas y procesos de privatización, dinámicas urbanas, industriales, agroindustriales, de silvicultura, dedicadas a el extractivismo de los recursos hídricos, ¿no? Implicando procesos de acumulación originaria de capital, pero que también muestran que este complejo escenario obliga a hablar de escenarios de contaminación de de los recursos hídricos en nuestro país por diversos procesos y agentes contaminantes que vienen, digamos, a generar y agudizar más y a complejizar, por supuesto, la situación hídrica que tenemos, ¿no? Tan es así que hoy por hoy en nuestro país, más allá de ser un tema, o más allá de vivir en un poema, perdón, más allá de vivir en un país de escasez hídrica, vivimos en un país donde se han configurado diversas regiones de emergencia hídrica, tanto por las dinámicas extractivistas como las dinámicas de contaminación, y que tienen distintos niveles de alcance, tanto a nivel económico, cultural, político, de salud, ambiental, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que bajo este contexto en el cual el libro busca insertarse, y creo que lo hace atinadamente, se cumple el objetivo de abordar desde un enfoque transdisciplinar y extraacadémico, ¿no? O como dijimos hace un momento, transparadigmático, lo relacionado con esta problemática, ¿no? Es una mirada aguda, una mirada pues crítica sobre estas perspectivas, pero también la forma en cómo está presentado los argumentos y la característica cualitativa de los argumentos presentados a lo largo de los capítulos permite reconocer en el libro no solamente un discurso crítico, sino también un discurso de transformación. Y por lo tanto también se entrelee aquí un principio de esperanza para reconfigurar las diversas fuerzas económicas y políticas que están detrás de este eventual y afortunadamente todavía hoy hipotético colapso hídrico en nuestro país, ¿no? Sin caer como en tener en querer reconstruir como el argumento de cada uno de los capítulos, sí es importante, creo yo, mencionar algunos aspectos que a mí me parecen importantes de las 5 partes que componen el libro, ¿no? Como grandes unidades temáticas. La primera parte que está abordado a ver el tema del tratamiento de aguas residuales, me parece muy importante porque de nueva cuenta no se queda entrampado en los discursos donde el problema es la falta de una ley o de una norma o la mala aplicación, que eso también es parte del problema, pero digamos que lo central está en proponer soluciones a la problemática, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con nuevas tecnologías para eh, luchar contra la contaminación multidimensional del agua, pero también para combatir un problema que hoy por hoy aqueja a gran parte de la población mexicana, sobre todo aquellos que vivimos en zonas altamente urbanizadas, que es el problema de desabasto, ¿no? Una vez que los recursos hídricos son dotados a manera pues irresponsable, yo diría, a los actores económicos de mayor huella hídrica, que son el sector industrial y agroindustrial, dejando en segundo o en último lugar a las personas que habitamos en espacios urbanizados, así también como en la propia ruralidad que les es adyacente a las grandes ciudades, ¿no? Y un problema que también es importante y que esta parte del libro lo señala, es el problema de gestión de los recursos hídricos, gestión de los contaminantes, ¿no? Yo creo que nos muestra, y qué bien que el libro empieza por ahí, nos muestra el frágil escenario ecológico que hay en nuestro país, dada la inconmensurable contaminación de los recursos hídricos que tenemos, ¿no? En un país como México, donde más del 95% de los ríos están contaminados por diversos agentes tóxicos, donde estos agentes tóxicos se superponen y se sincronizan entre sí para crear grandes problemáticas, tanto toxicológicas como ecotoxicológicas, yo creo que muestra precisamente la importancia de iniciar por ahí el diálogo. Es decir, si vamos a hablar de lo importante, empecemos por lo importante, empecemos por lo más serio. Luego después pues puede venir lo demás, ¿no? Y en segundo lugar, como segunda parte del libro, me parece también muy atinado que en la coordinación y en la edición de los materiales se le haya dado un lugar a la experiencia de las mujeres en la defensa del agua. Digo, más allá de lo que hoy en día está
en primer plano el tema de la mujer por las propias directrices de las agendas internacionales, ¿no? Creo que en temas del agua, poner a la mujer como un punto central de diálogo puede superar estos límites muchas veces ajenos a las propias realidades de países empobrecidos como el nuestro, porque el carácter antropológico de la mujer la pone desde un inicio en el centro de los espacios de reproducción de la vida y de cuidado de lo vivo, ¿no? En este sentido, no sorprende que la mujer sea vista, entendida y defendida como una pieza central en lo que corresponde a la defensa de los territorios, porque los territorios son estos espacios económicos, políticos, sociopolíticos, encargados de gestionar en términos civilizatorios la reproducción de la vida, ¿no? Para lo cual la mujer tiene un papel central en términos procreativos, ¿no? Y que en términos históricos, esto en la actualidad neoliberal se entiende, dado que el propio proceso de proletarización de la fuerza de trabajo masculina, la posterior migración masiva de la fuerza de trabajo masculina hacia ciudades del norte global, pues hizo que las mujeres se pusieran no solamente a la vanguardia de la comunidad doméstica, sino también se pusieran a la vanguardia de los espacios productivos, ¿no? Y por lo tanto podemos reconocer cómo en el marco de una feminización del proletariado mexicano por estas dinámicas tanto de migración como de asesinato por la propia economía criminal, la mujer queda como el bastión que ha de defender la vida en su totalidad, ¿no? La defensa del agua, la defensa del territorio es un tema también con esta perspectiva feminista, ¿no? Feminista proletaria. Y por supuesto, también lo que Denise ya puntualizó, la importancia que tiene la mujer en la relación metabólica de cuerpo-territorio, ¿no? Yo creo que ahí los diálogos que se pueden dar son muy fructíferos a la hora de reconocernos a nosotros como parte de un metabolismo socioambiental, ¿no? Yo coincido con esta perspectiva del cuerpo como territorio y el territorio como una corporealidad geográfica, ¿no? Son distintas las dimensiones en las que esto aplica, ¿no? La tercera parte del libro, cuando habla de la politización, contraconducta y luchas comunitarias en relación al agua, que digamos aquí es donde, por ejemplo, perspectivas como la que yo pude abonar al libro, pues tienen lugar a dar cuenta de los movimientos populares y de la conflictividad social enfocada a la defensa del agua, pues tiene el interés particular de enfocarse a una tarea que hoy creo que es muy importante, que es sumar todas las fuerzas que sean necesarias, construir, reconstruir espacios orientados hacia la constitución del sujeto histórico colectivo que tenga como prioridad la defensa comunitaria del agua, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Y que esto lo hace, pues, politizando muchos espacios que la propia cotidianidad de nuestra vida lo ha naturalizado, como lo es el consumo de bebidas embotelladas, ¿no? Yo creo que es muy importante entrar en la discusión del problema del consumo de agua embotellada, no solamente por las prácticas extractivistas que empresas como Bonafont llevan a cabo, como FEMSA llevan a cabo, o Nestlé también en el sureste mexicano, sino por la contaminación invisible que muchas veces se nos vende bajo la apariencia de agua pura, ¿no? Es agua transparente, agua cristalina, lleno de dioxinas, furanos, ¿no? De residuos plásticos, ¿no? Que hacen que nuestra salud tenga diversas problemáticas por estos contaminantes, pero que también forma parte de un discurso donde la propia ciencia médica convencional ha callado o se ha vuelto cómplice de estos intereses de la propia industria médica al elaborar discursos nutricionistas donde se recomienda que el consumo diario por persona es de 2 litros de agua, sin reconocer especificidades geográficas, de edad, de género, de raza, de actividad física. Es decir, sin ningún tipo de especificidad, se nos da la recomendación general de tomar 2 grandes litros de agua al día, siendo que el consumo de tal cantidad de agua genera un problema de inflamación a nivel intracelular
y de ahí vienen grandes problemas de enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque en realidad también forma parte de este discurso alopático convencional, donde se nos dice que el 75% del cuerpo humano está hecho de agua, lo cual es una verdad a medias, porque nosotros no somos agua en ese porcentaje, somos electrolitos, ¿no? Es decir, somos sales, minerales, ¿no? Donde se incluye también el agua como parte de esta complejidad metabólica, ¿no? Entonces, vale la pena repensar también esta esta dinámica de consumo social de agua bajo esta perspectiva crítica para saber en realidad el consumo de esa cantidad de agua y de esa calidad a quienes les está beneficiando, ¿no? En la defensa de pozos comunitarios, los conflictos por la lucha del agua en el campo y en la ciudad, pues forman parte precisamente de ver el tema del agua, no solamente desde una dimensión administrativa, cultural, política, sino verla como un espacio de lucha de clases, ¿no? El agua forma parte de este escenario civilizatorio de la lucha de clases y por lo tanto es un medio de producción que tiene que defenderse porque como todo medio de producción avanza cada vez más a ser privatizado por el capital, no solo como medio de producción, sino como medio necesario para la vida. Y en cuarta parte, digamos, el libro ya toca los temas de administración, gestión y manejo de los recursos hídricos, ¿no? Lo cual, les repito, es un acierto que el libro no empiece por ahí, obviamente lo tiene que incluir porque es parte de la problemática. Eh, Digamos que si bien los capítulos atienden el papel de las políticas públicas, del abasto de agua, hay un punto que creo que no se encuentra presente, pero que valdría la pena, digamos, para un segundo volumen de este libro, para otra obra, es hablar sobre los problemas de asignación de los derechos de agua, ¿no? Es decir, gran parte del problema administrativo es de quién es el agua legalmente, ¿no? Hay un huachicoleo hídrico en nuestro país que el huachicoleo del petróleo, de los hidrocarburos, parecería cuento de niños, dado los grandes volúmenes y de los grandes escenarios de poder y confrontación que se dan.